Mérida, 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 la ciudad más segura para vivir en todo el país, la más económica y tranquila para vivir. Pero en 2025 las cosas han cambiado mucho. El costo de vida se ha disparado, los precios de la vivienda son cada vez más altos y el tráfico cada día más lento. Pero, ¿todo esto es verdad? Y sobre todo, ¿aún vale la pena mudarte a Mérida? Aquí te contamos todo lo bueno y lo malo desde nuestra experiencia viviendo ya más de 15 años aquí, así que acompáñame a conocer toda la verdad. Decidimos salir a dar un paseíto, así que bueno, mientras Luis y el bebé andan por allá, vamos a empezar. Te voy a contar un poquito sobre por qué Mérida se volvió tan popular, por qué cada vez más personas empezaron a llegar y vamos a ver si todavía es una buena oportunidad para ti. Bueno, para empezar, Mérida se volvió popular a partir del gobierno pasado. Le empezó a invertir bastante publicidad para promocionar la ciudad como una ciudad segura. Sin embargo, Mérida desde hace ya muchos años era una ciudad que gozaba de ciertas características, como ser una ciudad bastante tranquila. Cuando yo llegué hace ya más de 15 años me tocó ver esta ciudad tranquila. En algún momento les platiqué que las bardas eran bastante curiosas porque yo venía de Cancún y allá las bardas y todo estaba realmente cerrado, pero aquí en Mérida, Yucatán, las bardas eran realmente bajitas, de menos de 1 metro, que eran prácticamente bardas de adorno, de delimitación. Y bueno, mucha gente incluso cuando yo llegué todavía se acostumbraba a dormir o tener las puertas de las casas abiertas, cosa que hoy por hoy quizás ya no es tan así, pero vaya, me tocó vivir esa Mérida donde encontrabas una casa bien ubicada, una casa completa de 2 habitaciones, con su patio, con su baño, etcétera, por rentas de 1,700 pesos, creo que era lo que yo pagaba de renta en ese entonces, hace ya más de 15 años. Y hoy por hoy lo cierto es que no vas a encontrar una renta así. Entonces todas esas cosas, la calidad de vida era bastante buena, había muchos eventos culturales, era una ciudad accesible, los precios de la comida, de las rentas, de comprar casa eran bastante accesibles. Había rentas de casas enteras desde 1,700 pesos, en algunas otras zonas incluso eran mucho más baratas. Yo cuando llegué me ubiqué en la zona poniente y esa era la renta. Hoy en la zona poniente no encuentras algo así. Además también comprar insumos como comida y demás, pues era bastante económico, era una ciudad bastante económica, tú podías caminar tranquilo por las calles y sentirte seguro. Sin embargo, como siempre les hemos platicado, no todo es perfecto en todos lados. A mí sí me tocó vivir experiencias un poco feas con uno de mis hermanos, por ejemplo. Él en la noche se regresó caminando de la casa, esa historia fue hace ya como 12 años más o menos aproximadamente. Él regresó caminando, ya era noche, como las 10 de la noche, no era medianoche, pero sí era noche, y lo asaltaron, lo golpearon, y la verdad es que fue bastante feo, le quitaron su teléfono. Entonces pues bueno, gracias a la ayuda de un señor taxista, pudo llegar a la casa, y pues fue bastante pues feo, nos estresamos bastante porque le habían pegado. Al final pues todo salió bien dentro de lo que cabe, pero vaya, Mérida tenía muchas características positivas, no era una ciudad perfecta desde ese entonces, estoy hablando de hace más de 15 años, para que también no digamos, no, Mérida ahora es terrible y hace años era perfecta. No, lo cierto que no, Mérida no era perfecta ni desde entonces. Yo honestamente creo que no hay una ciudad perfecta en ningún lado del mundo, algunas tienen más ventajas y otras más desventajas de vivir en ellas, pero bueno, creo que todas esas cosas han hecho o hicieron muy popular a Mérida. Entre otras cosas, Mérida tenía y sigue hoy por hoy teniendo un nivel académico bastante interesante, es decir, está la Universidad Autónoma de Yucatán y hoy por hoy muchas más universidades reconocidas con una oferta educativa bastante amplia. Entonces mucha gente de otros estados como Quintana Roo, Campeche, Tabasco, todas esas zonas llegaban a Mérida para buscar una oferta educativa diferente. De hecho, Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán, era muy conocida y hoy por hoy sigue siendo muy conocida por formar excelentes profesionales en el ámbito de salud, medicina, nutrición, carreras que no se ofertaban hace muchos años en otros estados como Quintana Roo o como Campeche. Entonces toda esa gente llegaba, todos los universitarios llegaban y también a veces venían con sus familiares a buscar rentas de casas o a comprar casas para ya establecerse aquí porque pues sus hijos ya iban a empezar a estudiar. Entonces podemos decir que Mérida pues tenía muchos factores diferenciales por los cuales se fue haciendo popular, entre ellos, como les digo,
costos accesibles de las rentas, de las ventas de las casas, la oferta educativa también, que era bastante amplia y que hoy sigue siendo bastante amplia. Obviamente esta tranquilidad, esta seguridad que no se vivía en otros estados, porque hace 15 años que yo llegué aquí, la ciudad de Cancún ya presentaba ciertos inconvenientes en seguridad, y Mérida no era todo lo contrario. Mérida era una ciudad bastante tranquila. Y algo, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho cuando llegué fue el tema cultural. En Cancún, pues la verdad es que casi no había eventos culturales, y aquí la tradición de la cultura maya, los diversos eventos que se hacían, muchos de ellos gratuitos. Entonces todo eso yo creo que favoreció que Mérida se fuera haciendo popular. También tenemos que decir que los diversos gobiernos, pero sobre todo la gestión anterior, sí le invirtió bastante en promocionar el estado de Yucatán. No solamente la capital Mérida, sino el estado de Yucatán se promocionó bastante a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces pues todo eso es una suma de factores que ha hecho que Mérida hoy por hoy siga posicionándose como una de las ciudades más seguras. Pero es aquí cuando surge esa pregunta: ¿Mérida todavía sigue siendo segura? ¿Todavía vale la pena vivir en una ciudad? Y los diferentes retos que se enfrentan en una ciudad con un crecimiento como el que tiene Mérida. Entonces, ¿qué ha cambiado en Mérida? Pues definitivamente una de las cosas que más ha cambiado son los costos de vivir en esta ciudad, los costos de las rentas, de las casas, de la comida también. Es una de las principales cosas que ha cambiado. Como les dije, hace 15 años más o menos te encontrabas una casa completa por 1,700 pesos. Eso hoy, en 2025, no existe más. Yo creo que hoy por hoy la renta mínima en cualquier punto de la ciudad, pues yo creo que lo más barato que te vas a encontrar para una casa completa será arriba de los 4,000 pesos, incluso en zonas como el sur, que son las menos demandadas, pero incluso en esas zonas ya no hay rentas de 1,700 pesos, así que el costo de la vida se ha aumentado, el costo de la renta y también el costo de la compra. En el caso de la compra de casa, los precios promedio rondan ya los 2 millones de pesos según una encuesta recién publicada, pero bueno, más o menos dependiendo de la zona en la que busques podrás encontrar casas en 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y de ahí obviamente la zona norte es la que tiene las casas más caras, con casas de arriba de 4 millones de pesos, dependiendo de la zona, lo que incluya y lo que no incluya, etcétera. Así que bueno, eso es un factor a considerar. ¿Qué otra cosa ha cambiado? El costo de vivir, el costo de la despensa. Antes ibas al mercado y te encontrabas cosas muy accesibles. Hoy por hoy ya no están así. De hecho, los precios de muchas cosas aquí en Mérida, Yucatán, son mucho más caros que en otros estados y que en otros países. Algunos inversionistas, cuando han llegado aquí a Mérida, nos han dicho: oye Luis, pero ¿sabes qué? Estos precios, ¿por qué está tan caro aquí? Y la verdad es que sí, pues Mérida tiene una canasta básica un poco más cara que en otros lugares. Sin embargo, si sabes buscar bien, si vas a algunos mercados, a algunos lugares específicos, puedes encontrar buenos precios. Y algo que sí es muy importante mencionar es la frescura de algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la zona sur tenemos la huerta del estado, donde se producen varias frutas y verduras. Entonces las cosas, si las consigues en mercados locales, además de ser más accesibles, también son mucho más frescas, es decir que pues tiene ahí sus ventajas por ahí. Otra cosa que también ha cambiado mucho es el tráfico de la ciudad. Hace unos años, prácticamente desde cualquier punto de la ciudad, tú podías llegar al centro en 10, 15 minutos, tomabas una combi, tomabas un autobús y llegabas al centro y ya. Pero hoy en 2025 lo cierto es que hay cada vez más y más tráfico. Antes las distancias más lejanas eran de, 20, 30 minutos, tomabas el anillo periférico y llegabas de un punto a otro bastante rápido. De hecho, a mí me tocó ver cuando el anillo periférico no estaba tan traficado. De hecho, ibas pues no solo, pero sí con muy pocos vehículos a tu alrededor cuando manejabas en el anillo periférico. Hoy por hoy el anillo periférico, lo van a ver aquí, cada vez está más congestionado, cada vez hay más vehículos y cada vez es más difícil encontrar horas pues no tan pico, porque siempre en todos los lugares hay horas picos, ¿no? Cuando entran a las escuelas, cuando salen de las escuelas, cuando salen de los trabajos. Sin embargo, pues sí, cada vez es más frecuente encontrar mucho más tráfico en el anillo periférico y en todas las arterias de la ciudad. Si tú, por ejemplo, quieres ir de un punto a otro, el tiempo mínimo que ahora te vas a hacer son a lo mejor 30 minutos en el transporte público.
Si bien, por ejemplo, el transporte público se ha mejorado, como el Vaivén, que ya les hemos hecho un video por ahí de ese tipo de transporte, lo cierto es que todavía hay muchas cosas por mejorar. Los tiempos de espera son bastante largos para mucha gente y el transporte público no se da abasto, así que bueno, pues por ahí podríamos considerar que eso es una desventaja, que el tráfico ha aumentado bastante. Otra cosa que ha cambiado mucho es el tema de la seguridad. Yo creo que hoy por hoy ya, al menos en la ciudad, ya las personas no vivirán o no dormirán con las puertas abiertas de sus casas. En algunos poblados yo creo que todavía se conserva esa tradición, pero en la capital yo creo que ya no. De hecho, hace poco salió una encuesta sobre que Mérida había salido del top 10 de ciudades más seguras, pero era una encuesta que hablaba sobre la percepción de la seguridad. Por ahí hicimos un video, ahí se los voy a poner. ¿Mérida sigue siendo una ciudad segura? Yo creo que sí, la verdad es que sí. Yo todavía camino, obviamente no camino a medianoche en la ciudad, pero todavía puedes salir a caminar. Y algo que hay que decir es que todavía es un ambiente bastante familiar. Por ejemplo, hoy es domingo y hay unas personas aquí con sus hijos, entonces puedes salir de forma más tranquila a la playa, a los parques, a pasear, a caminar. Vaya, no tienes ese pendiente como en otros estados o en otras ciudades de que te van a asaltar o de que va a haber pues estos sucesos desagradables que hay en muchas ciudades, ¿no? Entonces, si bien no es una ciudad perfecta, yo diría que ese punto de que puedas salir a caminar, puedas salir a disfrutar de la playa como ahorita, pues es una gran ventaja que tiene Mérida, que además pues estamos cerca de las playas. En unos 30-40 minutos te llegas a Progreso y de ahí te puedes ir a diversas zonas como Chelem, como Telchac, etc. Entonces vaya, hay bastantes lugares donde disfrutar, donde convivir con tu familia y sientes todavía esa tranquilidad de poder hacerlo sin temor de que pase algo mal. Y bueno, Mía, a todo esto, entonces, ¿vale o no la pena vivir o invertir en Mérida, Yucatán? La verdad es que esto va a depender muchísimo de muchas cosas, de tu estilo de vida. Mérida, como ya les hemos platicado, es una ciudad bastante familiar que cada vez se abre más a nuevas cosas y se está modernizando. Hace algunos años era imposible que encontraras algo abierto en domingo porque los domingos eran familiares y la gente cierra sus negocios y se van todos a reunirse con los abuelos, a convivir en familia y demás. Sin embargo, hoy por hoy, en 2025, cada vez es más frecuente que encuentres cosas abiertas, negocios abiertos, una amplia oferta gastronómica. Hace unos años solamente encontrabas comida yucateca, pero hoy por hoy puedes encontrar comida de otros estados de la República, incluso de otros países, así que pues Mérida yo creo que sí tiene muchas más cosas que ofrecer. Respondiendo a la pregunta, va a depender mucho de tu contexto. Si por ejemplo eres una persona que está soltera y puedes o tienes trabajo remoto, Mérida es un lugar bastante todavía accesible si lo comparas con otros lugares del mundo o con otras ciudades. Todavía tiene un costo tanto de renta como de adquisición de casas bastante accesible en comparación con otras zonas. Pero si tú, por ejemplo, vienes a probar suerte a Mérida, a ver si te funciona o no te funciona, pues dependerá si vienes con hijos o no. Por ejemplo, si vienes con familia y necesitas estar cerca de las escuelas o cerca de algunas zonas de trabajo, pues debes considerar dónde te vas a ubicar. Por ejemplo, la zona norte de Mérida es donde más escuelas particulares hay y más escuelas bilingües hay también. Por ende, también es la zona que quizás más se satura respecto de tráfico. Entonces, pues bueno, ahí tendrás que ver si te adecuas o no, dónde rentas o no. Y también la zona norte de Mérida es la zona más cara respecto a comprar casas o a rentar casas. Hay rentas que empiezan ya en los 15,000 pesos y de ahí para arriba, entonces pues tienes que considerar eso en tu presupuesto. Ahora, si por ejemplo tú solamente quieres invertir en la ciudad y no quieres mudarte, también creo que es una opción bastante interesante porque no necesariamente tendrás que mudarte aquí, sino que puedes invertir desde lejos. Entonces todo depende del contexto. Si tú quieres invertir solamente, hay buenas opciones para invertir. Puedes comprar una casa, ponerla a rentar, puedes invertir en terrenos y esperar que la plusvalía haga su trabajo, pero también hay instrumentos, tenemos diversos instrumentos que ya les hemos compartido en otras ocasiones, en los cuales puedes invertir y generar rendimientos sin tener que necesariamente mudarte a la ciudad de Mérida. Si tú, por ejemplo, estás muy cómodo en tu lugar donde vives, pero quieres aprovechar el boom inmobiliario que está teniendo Mérida y Yucatán,
Yucatán, pues puedes hacerlo sin necesidad de tener que venir a vivir aquí. Por cierto, si tú quieres invertir en esta bellísima ciudad o en cualquier parte del estado de Yucatán, tenemos un grupo de WhatsApp donde les compartimos las mejores promociones, los mejores proyectos, obviamente todo con la mayor transparencia y certeza jurídica. Así que te voy a dejar el link por aquí abajito para que te unas al grupo y no te pierdas ninguna de estas oportunidades si tú deseas invertir en Yucatán. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que está planeando su retiro, pensando dónde se va a retirar, pues lo cierto es que Mérida cada vez es una ciudad que se busca más para el estilo de vida de retiro, es decir, personas que por ejemplo han trabajado toda su vida en otros lugares y que van a cobrar su pensión. Obviamente si tú cobras tu pensión en Estados Unidos y tienes que gastar en dólares, pues te rinde menos. Entonces mucha gente está buscando Mérida para poder retirarse y tener un estilo de vida que les alcance un poco más con sus pensiones, ¿no? Entonces también por ahí puede ser interesante si tú estás en esa etapa de tu vida planificando tu retiro. Yo creo que definitivamente ahí sí podría ser Mérida una buena opción para ti. También si tú por ejemplo tienes trabajo remoto, eres parte de estos famosos nómadas digitales, pues Mérida sigue teniendo un costo bastante accesible para ti. Así que bueno, tendrás que analizar cuál es tu situación, cómo planeas venirte o no, para definir si vale la pena vivir en Mérida o no. Y bueno, tenemos sonido de fondo. Entonces Mérida todavía tiene muchas ventajas para vivir en ella y sobre todo para invertir en ella. Todavía hay mucha plusvalía que cosechar. Los precios todavía no se comparan con otras ciudades de México ni del mundo. Así que ahí está la oportunidad. Si quieres solamente invertir en Mérida, mándanos mensaje. Te podemos ayudar a asesorar para que puedas hacer inversiones seguras y rentables. Y si por ejemplo tú solamente quieres vivir en Mérida, pues bueno, ahí te corresponderá a ti analizar tu contexto, analizar si vienes, cómo vienes, con familia, sin familia, solito, experimentar. Y bueno, déjame saber en los comentarios, ¿te mudarás a Mérida este 2025? ¿Invertirías en Mérida en este 2025 en Yucatán? Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.